micrófono apagado, encendido lo apaga, por favor. Parece que no se dio cuenta que estaba con micrófono encendido. Entonces van a pasar conmigo el día de hoy, porque como les comunico, el ingeniero se comunicó conmigo y me dijo que yo la pase la clase de hoy día, que él va a pasar el día viernes nomás. Así que por eso un poco demoré, pero vamos a continuar ya. Entonces, ahorita voy a empezar a presentar y el día de hoy nos toca el tema que concierne a las vigas de sección T, ¿no? Ahí vamos a presentar entonces. Ustedes tienen que ir estudiando porque el examen, el primero, ya se acerca. Ya el ingeniero me dijo que ya está pensando la forma de cómo tomarlo ya. Entonces, como le decía, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver un nuevo tema que viene a ser el tema de las vigas de sección T, ¿no? Que seguramente ahorita voy a compartir. Ya. Entonces, las vigas de sección T, que seguramente ustedes ya lo han visto como el ingeniero, ¿no? Abierto. ¿Se suena? ¿Tiene? Hay uno que abre su micrófono, ¿no? Sí, Y ya no. hemos visto vigas ya con el ingeniero. Apague su micrófono. Ya, entonces como yo les mencionaba, vamos a ver las vigas de sección T, ¿ya? Entonces, ¿de cuándo nosotros podemos decir que tenemos una viga de sección T? Cuando tenemos una viga rectangular unida monolíticamente a una losa, digamos, ¿no? Saben que una losa es el elemento estructural plano donde nosotros nos asentamos, digamos, por una edificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo de acá, estas de aquí son vigas rectangulares, digamos, ¿no? Son vigas rectangulares que tienen una cierta base y que tienen una cierta altura, ¿no? Una cierta altura. Entonces, en este caso de, por ejemplo, una viga rectangular que está vaciada monolíticamente con una losa, con el elemento plano, digamos que esto de acá viene a ser una losa de apoyo, por ejemplo. Entonces, en esta ocasión, vamos a seguir aceptando acá. Ya. Entonces, aumente su micrófono. Si no se me escucha el volumen, me avisan ya, me dicen no se está escuchando y ya yo ahí para ver qué hacemos, pues, ¿no? Porque hay veces que se me va un poco la señal, entonces no se me escucha, pero bueno, si sigue el caso, ustedes me tienen que decir no se está escuchando o algo así, ¿ya? Vamos a seguir aceptando. Y listo, como les decía, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta viga rectangular unida monolíticamente con una losa llena. Ambas obviamente de material hormigón armado. Y entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, esperemos un ratito, no sé por qué acá se está. A ver, no sé si alguien está con micrófono abierto o soy yo nomás. No se escucha, Fabio, disculpa. Buenos días. Sí, ahorita estoy solucionándolo. Ay, ay, ay. Se escucha. Se escucha todo bien, si no, Hay uno que estaba con micrófono abierto, ¿no? Y eso empieza a interrumpir. A ver, espérenme un ratito. Ya, entonces dice que se escucha, ya. Si no se escucha, ustedes me tienen que decir. Entonces, como le decía, ¿no? Cuando se forma una viga T se forma cuando ustedes tienen la unión de entre una viga rectangular que tiene una base y una altura y una losa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este es un detalle típico de la unión monolítica de una viga rectangular y una losa. O sea, las losas se apoyan en las vigas, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando tenemos esa unión de viga rectangular
con losa llena, porque hay otros tipos de losa como las nervuradas, por ejemplo. Entonces, se da la ocasión de que la losa le colabore a la viga rectangular a soportar las cargas, digamos, ¿no? Entonces, hay una cierta porción de losa, podríamos decir acá, que logra colaborar con la viga para resistir los esfuerzos de flexión, los momentos flectores, ¿no? Entonces, fíjense que esa porción de losa vendría a ser esto, por ejemplo, ¿no? Para este lado, la porción B1, digamos, y para este lado de acá también. Entonces, se forma lo que se conoce como un ancho efectivo BE, donde ese ancho efectivo es contándole ya las porcioncitas de losa que llegan a colaborar con esa viga rectangular, digamos, ¿no? A resistir las cargas. En losas nervuradas, donde ya se pone, digamos, elemento aligerante como ser plastofor, ahí ya no se puede lograr esa viga T, ¿no? No se puede porque en losa nervurada, elemento colaborante, la mayor parte de hormigón se elimina y solamente se deja una pequeña placa en la parte superior, ¿no? Entonces ahí directamente cuando la losa es nervurada se tiene que diseñar como una viga rectangular, ¿no? Si es que podríamos decir, porque seguramente ustedes se preguntarán y entonces todas las vigas trabajarían como T, no, solamente si es que tienen la unión de una viga rectangular y una losa llena, ¿no? En todo su volumen de hormigón, digamos. En cambio, si tenemos con una losa nervurada o con una losa con vigueta, por ejemplo, ahí ya no hay esa colaboración y las vigas se tienen que diseñar como rectangulares, como habíamos hecho nomás, ¿no? Pero en este caso que nos abarca acá nosotros, por ejemplo, aquí están las fórmulas. Si es que nosotros tuviéramos, digamos, el dato de una losa y las vigas, la separación entre vigas, todo, y quisiéramos encontrar ese ancho BE, por ejemplo, aquí está la fórmula de cómo encontrarlo, ¿no? Está la fórmula de cómo encontrarlo. Ahí están todas las nomenclaturas que se utilizan y entonces podríamos encontrar ese ancho efectivo, ese ancho del ala, ¿no? Que se nos va a formar de la viguita T, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso más o menos como una pequeña introducción de dónde se forman las vigas T, ¿no? Entonces ahí más o menos, y ahora vamos a ver la teoría de viga T. Entonces, ¿no? Vigas de, viga de sección T. Entonces, la viga de sección T la vamos a identificar con estas nomenclaturas. Ya vamos a tener, obviamente, ahí como vimos, se forma una viga de sección T y vamos a tener esto que lo vamos a conocer como ala, a esto, a la parte superior más ancha, ala, a la base más ancha, a esto lo vamos a conocer como alma, y entonces vamos a tener las siguientes dimensiones, ¿no? H, la altura de la viga, obviamente. BW va a ser el ancho del alma. B va a ser el ancho del ala. Y HF va a ser el espesor del ala, ¿no? El espesor del ala. Esa nomenclatura siempre la vamos a usar porque nos van a servir para la fórmula. Y entonces acá cuando nosotros ya analizamos los momentos vectores, ¿qué ocasionan los momentos vectores en esta viga T? Vamos a tener que, ustedes saben que un momento vector positivo genera tracción en la parte inferior y genera compresión en la parte superior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el gran problema en estas secciones T? El gran problema es que como ustedes vieron la anterior ayudantía, nosotros vamos a tener la gran incógnita de en qué porción se encuentra el bloque comprimido, digamos. O en pocas palabras, ¿dónde va a cortar la línea neutra, digamos, ¿no? Podríamos decir. Entonces nosotros podemos tener que la línea neutra esté cortando solamente el ala con su posición A, obviamente, que seguramente si han hecho ese ejercicio número 3 que yo le expliqué la pasada ayudantía, le van a entender mejor a este criterio, pero la gran incógnita va a ser la posición del eje neutro, o sea, la porción de bloque comprimido, digamos, ¿no? Porque siempre esa, para nuestra fórmula, siempre esa va a ser nuestra incógnita. Obviamente en secciones rectangulares ese no es un problema, ¿no? Porque el bloque comprimido va a ser siempre B por X, digamos, B por A, mejor dicho, ¿no? La base por la altura A de la línea neutra, pero ya acá, ya ahí se vuelve un problema, digamos, porque yo puedo tener la línea neutra ahí, y entonces el área del bloque comprimido sería todo es solamente una porción rectangular correspondiente a BE,
el ancho del ala por A, digamos, o también de acuerdo a la magnitud del momento flector, puedo tener que esa línea neutra esté cortando aparte el alma, digamos, se encuentre cortando el alma, entonces el bloque comprimido va a ser toda la porción de ala, esto de acá más una pequeña porción de alma, digamos, ¿no? Entonces ahí estaría, digamos, el bloque comprimido. Entonces esa va a ser mi gran incógnita. Entonces yo voy a empezar acá deduciendo las dos ocasiones, o bueno, las tres ocasiones que se pueden presentar, porque esto también puede tener armadura comprimida, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a comenzar con el primer caso, ¿ya? Fíjense, el primer caso es el caso en el que la línea neutra se encuentre cortando el ala, por ejemplo, ¿no? Como tenemos acá, digamos, la línea neutra cortando el ala. Ese puede ser un caso igual. Entonces tenemos ahí que el bloque comprimido va a estar solamente ahí contenido en la parte del ala, con su altura A, o en pocas palabras, la línea neutra, que es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada, en este caso está cortando solamente el ala, ¿no? Entonces ya como ustedes vieron, ya esto no es un misterio poteo, ustedes saben que el sistema de tensión que se forma es este, ¿no? El hormigón desarrollando en este bloque comprimido un diagrama rectangular de tensiones con su resultante de compresión ahí, correspondiente a esto, tensión por área. La tensión de este diagrama de tensiones es 0.85 Fs', y el acero en la parte traccionada, ¿no? En este caso en la parte de abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la fuerza que desarrolla el acero de tracción, que va a ser igual a el producto del área por la tensión, y entonces este viene a ser nuestro esquema de fuerza, ¿no? Y el momento obviamente solicitando, ¿no? Entonces, aplicamos el equilibrio de fuerza, ¿no? Como yo le menciono a ustedes, todo es equilibrio de fuerza, ¿ya? Ustedes sacan su esquema de fuerza y aplican el equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio nos va a interesar el equilibrio horizontal, donde la fuerza de compresión tiene que ser igual a la fuerza de tracción. Y entonces aquí se igualan las fuerzas y fíjense que ya tengo una ecuación, ¿no? Fíjense que todo es equilibrio de fuerza y por equilibrio de fuerza ustedes pueden encontrar todo, digamos, ¿no? Si es que les da área, la magnitud del área, y ya pueden encontrar la posición A, por ejemplo, ¿no? O si es que no le da la magnitud del área, con esta fórmula pueden encontrar esa magnitud, ¿no? Del área de acero, digamos. Entonces ahí yo tengo una ecuación número 1 por esta ecuación que me resultó que me va a servir para el diseño, ¿no? Y ahora el equilibrio de momento, ¿no? O sea, esta cupla, porque es una cupla, porque es un par de fuerzas de sentido opuesto, pero que tiene igual magnitud, eso es una cupla. Y entonces esa cupla también genera un momento, ¿no? Toda cupla a nosotros nos genera un momento, ¿no? En este caso, el momento que genera esta cupla viene a ser el momento resistente. O sea, lo que resiste el material internamente con el acero a tracción y el hormigón a compresión. Ese momento resistente nosotros lo vamos a denominar como momento nominal, digamos, ¿no? Ahora, por normativa, nosotros a ese momento nominal le aplicamos un coeficiente de minoración, que ya vimos que va a estar en función de la deformación del acero, que por requerimiento normalmente se requiere que el acero por lo menos tenga una deformación de 0,05, por consiguiente ese coeficiente de minoración siempre va a ser 0,9, podríamos decir, ¿no? Pero siempre el requerimiento es que nuestro diseño sea dúctil, digamos, deformación en el acero mayor o igual a 0,05, digamos, ¿no? Y entonces, por equilibrio ya de la parte interna, porque este es el equilibrio interno, digamos, del material, pero externamente, obviamente, esta pieza va a ser para resistir carga, ¿no? Va a estar encomendada para resistir carga. Entonces, las cargas externas generan un momento, digamos, ¿no? Ese momento es el momento último. Entonces, por equilibrio, lo que resiste la parte interna o lo que desarrolla la parte interna que viene a hacer esto, tiene que ser siempre mayor o igual a lo que desarrolla la parte externa, o sea, la carga, digamos, ¿no? El momento último, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces ahora, por el equilibrio interno de momento, vamos a decir que este momento nominal o resistente lo podemos pillar como el producto entre cualquiera de las fuerzas, o sea, la de compresión o la de tracción, multiplicado por el brazo de palanca Z, ¿no? Donde el brazo de palanca Z ya conocen ustedes que vale esto, digamos, ¿no? Y entonces yo lo voy a tomar con respecto a la fuerza de compresión,
y reemplazamos a cuánto vale la fuerza de compresión y entonces vamos a tener que finalmente la ecuación del producto entre el coeficiente de minoración y el momento resistente va a ser este, ¿no? Que tiene que ser por lo menos igual al momento último, el momento de diseño que genera la carga externa, ¿no? Para que la pieza se comporte de manera en buenas condiciones frente al equilibrio, ¿no? Bien, entonces podemos tener este primer caso, línea neutra ahí, o podemos tener un segundo caso, línea neutra cortando el alma, ¿no? Ahí como ustedes lo ven acá, digamos, ¿no? Así de esta manera. Entonces, básicamente el gran problema es que acá ya el bloque comprimido es forma de T, ¿no? Es una sección en T, digamos, el bloque comprimido, ¿no? Entonces, esa va a ser la gran incógnita, ¿no? Que el bloque comprimido va a ser una sección T. Fíjense, a diferencia de acá, que sería una sección rectangular, aquí ya sería el bloque comprimido, sería una sección T, ¿no? Entonces vamos a ver cómo desarrollamos eso. Y la manera que lo vamos a desarrollar es subdividiendo en dos áreas, ¿no? La manera cómo vamos a subdividir la fórmula es subdividiendo esto en dos áreas, ¿no? Un área correspondiente solamente al alma, a la porción del alma, y otras dos correspondientes a esta porción del ala y a esta porción del ala, ¿no? Por eso yo le denomino uno y uno. Y lo vamos a trabajar por separado, digamos, ¿no? O sea, vamos a desarrollar las tensiones que desarrolla la área 1, el bloque 1, y vamos a analizar las tensiones que desarrolla el bloque número 2, ¿no? Podríamos trabajarlo en todo en conjunto y decir, digamos, qué sé yo, como yo le mencionaba en la anterior clase, decir que la fuerza total, la fuerza de compresión va a ser igual a esta magnitud, 0.85 Fc' por el área, ¿no? Donde esa área va a ser el área de todo el bloque comprimido. Entonces, aquí esta área tendríamos que sacar genéricamente de todo este bloque T, ¿no? Porque fíjense que aquí ya es un bloque T, digamos, el que está comprimido, ¿no? Esa también sería la manera, ¿no? Así como yo lo hice el ejercicio número 3, les expliqué en la anterior clase, o otra manera es como la que estamos haciendo acá, subdividirlo en dos partes, ¿no? En dos partes, tanto las tensiones, ¿no? Las tensiones, subdividirla en dos partes, número 2 y número 1, que generalmente la fórmula está deducida para esto, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener que se presenta este esquema de acá, ¿no? Vamos a tener C1, que va a ser la resultante de tensiones para el bloque 1, para las áreas 1, y C2, que va a ser la resultante de tensiones para las áreas, para el área número 2, ¿no? Correspondiente a esto. Ya, todo eso está comprimido, obviamente. Abajo el acero, ¿no? Abajo el acero desarrollando su fuerza. Y bien, entonces vamos a tener que C1, esto de acá, equivale a la tensión, que es esto, por el área donde actúa esa tensión, ¿no? Esa fuerza, esa tensión, que viene a ser básicamente esto, ¿no? Viene a ser el producto entre la altura y BE menos BW, ¿no? Porque fíjense que si a todo este ancho del ala yo le quito el ancho del alma, ya tengo esa base, ¿no? Por eso es que acá es BE menos BW, digamos. Perdón, ya. Entonces tendríamos eso, ¿no? BE menos BW. Esto de aquí es el área, ¿no? El área donde actúa esa tensión. Y C2 básicamente igual va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser la tensión por el área, ¿no? El área que viene a ser A por BW, ¿no? Base por altura. A, que es la posición ya de la línea neutra, ¿no? Que es la altura de este bloque 2, digamos, ¿no? Ya. Y ahora hacen lo mismo, ¿no? Hacen el equilibrio de fuerzas horizontales. Entonces aplican lo mismo, fíjense, equilibrio de fuerzas horizontales, la parte comprimida tiene que ser igual a la parte traccionada, es decir, la fuerza que desarrolla la compresión tiene que ser igual a la fuerza que desarrolla la tracción. Y bueno, reemplazamos todo y tenemos la ecuación, ¿no? El número 1, que no va a servir para el diseño.
Ahora, sumatoria de momento, el equilibrio de momento, ya saben ustedes que el momento resistente o nominal que desarrolla esta fuerza, el hormigón a compresión y el acero a tracción, equivale a esto, ¿no? Yo lo voy a tomar con respecto al acero, a la fuerza de compresión y estos brazos de palanca, que son las distancias que hay entre fuerzas, el brazo de los pares internos que se conoce igual. Entonces, podemos identificar, pues, ¿no? Para este va a ser D menos A medio, ¿no? Porque esa fuerza actúa en el centro, digamos. Para este va a ser D menos HF sobre 2, ¿no? Esa fuerza también actúa en el centro a toda esta altura HF, ¿no? Y bien, de ahí es donde pillamos estos brazos de palanca, ¿no? Entre fuerzas, digamos. Y bueno, ya tenemos acá entonces el momento nominal. Todos los valores de C1 y C2 también los tengo y reemplazo nomás, ¿no? Y bueno, aplico la condición de equilibrio, ¿no? Que el factor de minoración multiplicado por el momento resistente tiene que ser, que es igual a esto, tiene que ser como mínimo igual al momento último que genera la carga externa, ¿no? Y un tercer caso puede ser también que necesitemos armadura de compresión, digamos, ¿no? Que necesitemos armadura de compresión. Y entonces se desarrolla la armadura de compresión y por consiguiente, obviamente ya ustedes saben que cuando nos sale que la altura del eje neutro es mayor al límite, ahí pues estamos necesitando armadura de compresión, ¿no? Entonces ahí le vamos a colocar armadura de compresión y esa armadura de compresión va a generar otra fuerza, ¿no? Esa fuerza que va a ayudar obviamente a generar el momento nominal o resistente que hace falta, que el hormigón ya no puede generar más porque ya no puede sobrepasarse a esta altura límite, ¿no? O sea, al no poder ya sobrepasar a esta altura límite, ya la parte comprimida no puede irse más abajo. Y por consiguiente, ya por las condiciones de ductilidad, ¿no? Que la deformación en el acero no puede ser menor a 5 por mil. Entonces ahí ya se coloca, hay que generar otra fuerza que genere lo que falta para el momento resistente. En este caso, la otra fuerza sería generado por una armadura comprimida, ¿no? Y entonces ahí está el esquema, ¿no? Este esquema no es misterio para ustedes porque ya lo hemos mencionado varias veces, pero de todos modos es bueno que lo volvamos a repasar porque como ustedes vieron, todo es equilibrio de fuerza, ¿no? Todo es equilibrio de fuerza. Equilibrio de fuerza horizontales y equilibrio de momento, ¿no? Nada más que aquí ya aparece esta fuerza, ¿no? Esta fuerza y obviamente el A ya está condicionado con A límite, ¿no? El bloque, la altura del bloque A, digamos, ¿no? Esa sería la condicionante para acá. Y bien, ahora, y aquí tengo las dos ecuaciones, ¿no? Cuando necesito armadura comprimida. Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es verificar o obtener momento de referencia que a mí directamente me digan, digamos, o yo me dé cuenta automáticamente al comparar estos momentos de referencia con el momento último que genera la carga, que me dé cuenta si la línea neutra va a estar cortando el ala o por consiguiente va a estar cortando el alma, ¿no? Y ese momento de referencia que vamos a plantear es el momento M sub 0, donde el momento M sub 0 es el momento asumiendo que el eje neutro cabalito está ahí en el límite, digamos, ¿no? En el límite entre el ala y el alma, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a tomar una referencia, digamos, para darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, si tomamos un momento de referencia ahí en el límite, la fórmula que va a resultar es esto, ¿no? Porque fíjense que A lo igualamos a HF, digamos, ¿no? Al espesor HF, que viene a ser el espesor del ala. Vamos a asumir que todo esto se está comprimiendo, que la línea neutra está ahí en el límite, ¿no? Entonces, al reemplazar en esta formulita de acá que hemos deducido aquí, al reemplazar el valor de A como HF, nos da este valor de acá de M sub 0, ¿no? Entonces M sub 0 va a ser el momento de referencia que a mí me va a decir o me va a dar me va a proporcionar esa información de si yo tengo la línea neutra cortando el ala o la línea neutra va a estar cortando el alma, digamos, podríamos decir, ¿no? Y entonces eso vamos a tener
Y también yo puedo tener ya una vez, digamos, que yo vea que la línea neutra, por decir, ¿no? Está cortando el alma, ahí me puedo plantear también un momento de referencia, pero ahora ya para saber si necesito armadura comprimida o si no necesito armadura comprimida, ¿no? Entonces se viene a ser el momento, voy a denominarlo como el momento MM límite, que es el momento que se va a desarrollar cuando el hormigón llegue a su altura límite, digamos, ¿no? O sea, este momento es el momento para que el hormigón, no, para que el acero tenga una deformación por lo menos igual a 0,005. O sea, es el límite, ¿no? Que es el límite, digamos, que nos permiten, ¿no? Y ese momento se desarrolla, como le decían, cuando ya el bloque comprimido alcanza una altura límite, digamos, ¿no? Y la fórmula que se va a generar es esta de acá, ¿no? Esta de aquí. Simplemente lo que he hecho, es reemplazar al límite en la ecuación que obtuve aquí, ¿no? Aquí reemplacé al límite, digamos, ¿no? Y ahí me va a dar ese momento de referencia que me va a dar la información de que si yo necesito armadura comprimida o no necesito. Y al límite equivale ese valor, pues obviamente ya conocemos, ¿no? 0,3188 de D. Entonces, en resumen, dice, resumiendo, si el momento M sub 0, que es el momento que está, que me va a decir si mi línea neutra está cortando en la parte, en el ala o en la parte del alma, ¿no? Si sucede esto, estamos en primer caso, dice, o sea, tengo que usar la fórmula del primer caso. Si sucede esto, M sub 0 menor al momento último, estoy en segundo caso. Tengo que usar la fórmula de segundo caso y por consiguiente primero vamos a determinar el momento límite. Primero se deberá determinar el momento límite, dice. Y luego verificar si necesito armadura comprimida o no. Si el momento límite es mayor a MU, no necesito armadura comprimida. Si el momento límite es menor al momento último, necesito armadura comprimida, dice, ¿no? Y entonces esto es lo que sucede, así se soluciona la gran incógnita que me genera un momento positivo, donde el bloque comprimido está arriba, digamos, ¿no? Donde yo no sé si el eje neutro está cortando el ala o si el eje neutro va a venir a cortar el alma, digamos, ¿no? Podríamos decir. Todo esto que hemos hecho es para momento positivo, ¿no? Y para momento negativo, ese problema no se presenta, pues, ¿no? Porque ya para momento negativo, la parte traccionada está arriba, la parte traccionada ya viene a estar en la parte superior, tracción, y la parte comprimida está abajo. Entonces, el bloque comprimido, como ya está abajo, siempre va a ser un rectángulo, digamos, ¿no? Como estas vigas son bien altas, digamos, y además es imposible que de acá abajo la línea neutra pase a cortar arriba, digamos, la línea neutra, ¿no? Es imposible que se presente eso, digamos, que el bloque comprimido pase hasta la faja de arriba, porque esta alturita generalmente es bien grande, digamos, ¿no? Esta altura de acá. A comparación del espesor de esta viga, ¿no? Este espesor del ala, digamos, que generalmente son espesores chicos, ¿no? Es por eso que cuando ya la parte comprimida está arriba, hay ese problema, digamos, porque este espesor HF es generalmente pequeño, digamos. En cambio, ya cuando la compresión se encuentra abajo, en la parte inferior del eje neutro, ahí ya no hay ese problema de que el bloque comprimido se forme en una figura T, ¿no? Sino que el bloque comprimido va a ser siempre un rectángulo. Y por consiguiente, dice que en este caso podemos utilizar la misma fórmula que se utilizaban para secciones rectangulares, ¿no? Es decir, cuando ya mi momento es negativo, yo puedo venir y ocupar la fórmula que he venido ocupando para secciones rectangulares nomás, ¿no? Donde aquí para secciones rectangulares el bloque comprimido únicamente es rectángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí momento positivo, el bloque comprimido únicamente va a ser un rectángulo, digamos, ¿no? Con una altura A y de la posición del eje neutro y una base B, ¿no?
Y acá para momento negativo, el bloque comprimido también es un rectángulo, ¿no? No hay manera de que se forme otra figura, digamos. Altura A, ¿no? Y entonces, a partir de esa deducción que yo he hecho ahí, yo me puedo formar un formulario, pues, ¿no? Fórmula para vigas T, dice, ¿no? Y fíjense que también yo puedo tener una viga T, pero en forma invertida, ¿no? Una viga T en forma invertida. Y que básicamente es como si yo volcara esto de acá, digamos, como si yo lo volcara, digamos. Esta viga T, que yo la tengo así en forma normal, la volcara y ahí ya se me forma una viga T en forma invertida, digamos. Y entonces la fórmula que vienen a continuación van a funcionar, fíjense aquí clarito está, fórmula dice, para momento positivo en viga T normal y momento negativo en viga T invertida. O sea, básicamente, ¿por qué se presenta esto? Ustedes saben que para momento positivo la parte comprimida está arriba y la parte traccionada, perdón, vamos a solucionar esto. Como les decía, ustedes saben que para momento positivo la parte comprimida está arriba del eje neutro y la parte traccionada está abajo, ¿no? Entonces, el problema que yo les planteé hace rato se presenta cuando la parte de compresión está en esta zona, digamos, ¿no? Acá en esta zona que no sabemos si la línea neutra va a estar cortando solamente el ala o si la línea neutra va a venir a cortar el alma formando un bloque comprimido en forma T, ¿no? Y para viga T invertida también van a funcionar la misma fórmula, pero para momento negativo, porque el momento negativo parte traccionada arriba y parte comprimida abajo, ¿no? Entonces, aquí en viga T invertida, momento negativo, la parte comprimida está acá, ¿no? Entonces, fíjense que por consiguiente, la misma fórmula que yo voy a usar para momento positivo en T normal, me funcionan para momento negativo en T invertida, digamos. O sea, la misma, que es lo mismo, digamos, podríamos decir, ¿no? Pero bien, ahora fíjense que sin embargo, acá podríamos poner una nota, hay veces que este espesor es demasiado grande que el eje neutro llegando a su altura límite no puede pasar a la parte al alma. Ustedes se acordarán la anterior ayudantía nosotros vimos el caso de que era algo así, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que yo les hice ahí, nos tardamos un poco? Era algo así, ¿no? Y ustedes se acordarán que esta altura de esta partecita de acá, esa altura de ahí, era demasiado grande que si yo calculaba el al límite, en todo caso me iba a salir mayor a la límite. Entonces, si yo veo eso, desde ya yo sé que el eje neutro sí o sí va a estar contenido ahí sin tener la posibilidad de pasar acá abajo, porque yo no me puedo sobrepasar a este al límite. Entonces, el eje neutro, su máxima altura que pueda adoptar el eje neutro, que me provoca el bloque comprimido, es al límite. Entonces, en algunos casos que son pocos, digamos, pero que puede suceder, este espesor del ala es demasiado grande que si yo calculo el al límite, me va a salir esto, que el al límite es menor o puede ser igual a SHF. Entonces, en ese caso ya yo sé que no tengo ninguna posibilidad de que el eje neutro baje acá a cortar el alma, ¿no? Entonces aquí lo hice clarito. Como primera opción yo voy a verificar eso. Vuelvo a repetir que esto que yo estoy analizando funcionan para momento positivo en viga T normal y momento negativo en viga T invertida. Entonces hice, primero lo que se deberá hacer, acá les indica los pasos, ¿no? Es determinar la altura al límite, donde al límite vale esto. Y entonces la primera opción es que ese al límite sea menor o igual a HF, ¿no? Al límite menor o igual a este HF. Entonces, en este caso, la sección trabajará siempre como si fuera una viga rectangular y se tienen que usar la fórmula para secciones rectangulares,
Porque fíjense que el bloque comprimido queda en forma de un rectángulo. Es un rectángulo con base BE y con altura A. Entonces, siempre que ustedes tengan una parte comprimida que es un rectángulo, la fórmula que pueden ocupar es básicamente la que conocen, ¿no? La fórmula para secciones rectangulares, ¿no? Para cuando el bloque comprimido es equivalente rectangular, digamos, siempre, ¿no? Y entonces puede que tengamos esta primera opción, hay que hacer la verificación. O puede que tengamos la segunda opción, en el caso del que A límite sea mayor a HF. Si ya yo calculo A límite y verifico que es mayor a HF, yo puedo decir ahí entonces que mi línea neutra sí puede bajarse a cortar el alma. Sí puede suceder, digamos. Y entonces ya una vez que determino eso, ya hay que hacer lo que yo les mencionaba. Primero, calcular el momento de referencia M sub 0, que es el que yo le dije hace ratito, que es el que me va a decir si el eje neutro corta simplemente el ala o vas a cortar el alma. Y determinando el M sub 0, yo puedo tener dos casos, podríamos decir. Un primer caso, que es el caso en el que el M sub 0 sea mayor al momento último. Y en este caso, obviamente, no voy a necesitar armadura de compresión. Y la fórmula que voy a ocupar para este caso número 1 son las fórmulas que yo tenía acá, ¿no es cierto? La misma fórmula para secciones rectangulares, porque en este caso el bloque comprimido va a resultar rectangular. Entonces yo puedo aplicar esta, lo puedo resolver por ecuaciones de esta manera, o lo puedo resolver por tablas. Fíjense que hay la manera también de resolver por tabla, ¿no? Y la manera de resolver por tabla es determinando un valor de momento reducido y entrar a tabla y determinar la cuantía, ¿no? A lo que se conoce como cuantía. Esas tablas creo que el ingeniero ya se las proporciona a ustedes, es una tabla base para secciones rectangulares, dice, y de esta manera también se puede obtener la armadura, ¿no? Así con tabla, que es más fácil, digamos, o por ecuaciones, que es lo que hemos venido haciendo nosotros, ¿no? Y bien, está acá, ¿no? Y entonces ahí fíjense, y si yo tengo caso número 2, que es el caso que M sub 0 sea menor al momento último, ya saben ustedes que en este caso ya sé que el eje neutro va a cortar el alma, digamos, ¿no? Y que el bloque comprimido es una forma de T, digamos. Entonces ya lo que tengo que hacer es primeramente determinar el valor límite para la altura límite del eje neutro, ¿no? Que me va a decir si yo voy a necesitar armadura de compresión o no voy a necesitar armadura de compresión. Entonces aquí está la fórmula para determinar esto, y con este valor ya ustedes verifican si necesitan armadura comprimida o si no necesitan, ¿no? Entonces tienen dos casos, ¿no? El caso del que ese momento límite sea mayor al momento último. Entonces en este caso no necesito armadura comprimida, y la fórmula para el diseño están aquí, ¿no? Esta me va a dar a mí la posición del eje neutro A, y esta de acá me va a dar a mí la posición del área de armadura, ¿no? Y el segundo caso, que es el caso que yo tenga esto de acá, donde el momento límite es menor al momento último, entonces ya dice que necesito armadura de compresión que me ayude. Y entonces la fórmula que voy a ocupar son esta, que me va a dar a mí el área de armadura comprimida, y esta de acá, que me va a dar a mí el área, ¿no? El área de la armadura traccionada, digamos, ¿no? Ahora, alguien por ahí me decía, hace unas 2 ayudantías atrás, me decía a mí, ¿qué pasa si yo tengo un hueco, digamos, una sección hueca, por ejemplo, ¿no? Así. Una sección hueca donde acá, digamos, tenga su base, ahí. Y aquí tengo un espesor, digamos, ¿no? Voy a llamar acá B1 y B1, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que esto básicamente yo lo puedo tratar como si fuera una viguita T, digamos, ¿no? O sea, yo obviamente no ahí mismo, pero ya yo me imagino que esto puede ser, digamos, obviamente, y esto pongámosle sometido a un momento flector positivo, ¿no? Donde la parte
comprimida arriba y la parte traccionada abajo. Si yo le decía que esto puedo ingeniármela, podríamos decir, porque acá nosotros tenemos que ver lo más fácil que resulte para nosotros y tratarlo como una viguita T, digamos. Entonces yo me imagino que esto puede ser así, digamos, por ejemplo, ¿no? Y que juntando estas dos bases se me hace una equivalente en T, digamos. Eso uno se imagina para utilizar la fórmula, ¿no? Entonces fíjense que el BE sería todo esto, obviamente. El BE sería todo esto. Y esta base, que vamos a decir base del alma, sería básicamente la suma de B1 más B1, ¿no? O sea, 2 veces B1, o sea, sumando este espesor y este de acá, digamos. Entonces ahí BW va a ser, podríamos decir, 2 veces B1, ¿no? Y entonces fíjense que básicamente se forma como una sección en T, ¿no? Podríamos decir esto de acá igual, ahí. Y entonces si yo tengo un momento positivo, por ejemplo, si yo el diseño lo estoy haciendo en función de un momento positivo, me funcionan estas fórmulas. Es decir, momento positivo, la parte comprimida está acá, ¿no? Entonces me funcionan esta misma fórmula para este tipo de sección en hueco, digamos. Yo puedo ocupar esta fórmula porque si yo me imagino, como les digo, junto a estas dos bases, básicamente lo que se me forma es una forma de T, digamos. Ahí. Entonces, pueden ocupar, digamos. Por eso es que ustedes tienen que saber en dónde ocupar la fórmula, ¿no? Pueden llegar a ocupar ahí si es que es una sección hueca, ¿no? Esta misma formulita que estamos nosotros analizando acá, digamos. Acá. ¿Ya? Entonces, listo. Dicho todo eso, vamos a ver un ejemplo ahorita. Este ejemplo es de hormigón. Este ejemplo es de hormigón 2, pero que vamos a adaptarlo a nosotros, ¿ya? Entonces, omitan lo que hice acá, porque esta es una pregunta por hormigón 2, pero lo que nos interesa a nosotros es ver cómo realizamos el diseño. Pero vamos, por ejemplo, asumamos que, luego lo voy a arreglar para pasárselo, asumamos que a nosotros nos dice acá, para la siguiente viga, se pide diseñar la sección de momento máximo para el tramo. Supongamos que acá la pregunta nos dice a nosotros, sea la siguiente viga sometida a las cargas que se muestra, diseñar las armaduras para el momento máximo para el tramo, para la sección de momento máximo del tramo. Esa podría ser la pregunta de nosotros, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir, sea la siguiente viga, diseñar las armaduras para la sección de momento máximo del tramo, ¿no? Solamente me están pidiendo del tramo. Fíjense que esta viga es una viga compuesta por dos voladizos, o sea, dos voladizos y un tramo. Tramo es lo que se conoce de apoyo a apoyo, ¿ya? Eso es tramo. Y acá, entonces, dos voladizos y un tramo, digamos, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Entonces, digamos que esta pregunta a mí me está pidiendo que yo diseñe las armaduras para este tramo. Las armaduras para el momento máximo, para la sección de momento máximo del tramo. Entonces, la sección de la viga es una viga T, ¿no? Así como ustedes la ven acá, con estas dimensiones, que tiene esas dimensiones, digamos. Y entonces vamos a hacer el diseño de la sección de hormigón armado necesaria para resistir el momento máximo del tramo, vamos a decir, ¿ya? Y bien, entonces las cargas a las que va a estar sometida esta viga, dice que son las cargas gravitacionales, carga muerta, distribuida uniforme de 2.7 y carga viva de 2.7, una carga viva distribuida uniforme igual. Y carga puntual muerta de 1.9 y viva de 2.3, ¿ya? Entonces, como me está pidiendo que yo trabaje con el tramo, ustedes saben, si es que han hecho el práctico número 1, saben que hay una posición de la carga viva que me va a generar a mí lo más desfavorable para ese tramo. Entonces, primeramente vamos a obtener nosotros nuestras cargas de diseño, ¿ya? Primero vamos a tener nuestra carga de diseño. ¿Cuáles son las cargas de diseño? Las cargas de diseño básicamente son las cargas mayoradas, ¿no? Entonces yo voy a hacer la mayoración de carga muerta, 1.2, y voy a hacer la mayoración de carga viva, 1.6, ya sabemos eso, ¿no? Esas son las cargas de diseño o las cargas últimas, ¿no? Entonces, las cargas de diseño, las cargas mayoradas, 1.2, y voy a hacer la mayoración de carga viva, 1.6, ya sabemos eso, ¿no? Esas son las cargas de diseño o las cargas últimas, ¿no? Esas son las cargas de diseño o las cargas últimas, ¿no?
Y lo mismo para esta carga distribuida y lo mismo para estas cargas puntual que están acá, ¿no? 1.2 y 1.6. Ahí yo tengo la carga de diseño. Una vez obtenida la carga de diseño, lo siguiente que voy a hacer es posicionar la carga viva tal que me genere lo más desfavorable para ese tramo, ¿no? Entonces, la carga que está con azul es la carga muerta. La carga muerta siempre va a estar actuando en todo, ¿no? Porque como su nombre lo dice, es una carga que siempre está presente porque es debido al peso propio y todo eso, digamos. De esa no nos podemos librar. Y la que alterna su actuación es la carga viva, porque como su nombre lo dice, es una carga viva que se está moviendo, es una carga móvil, digamos. La carga viva en una estructura, por ejemplo, podemos ser nosotros las personas. Y nosotros las personas, pues, en una edificación, podemos estar o no podemos estar, ¿no? Estamos un tiempo y luego salimos y ya no estamos, digamos, ¿no? O sea, ya la estructura queda descargada de carga viva, así que no estamos, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago mi diseño, yo tengo que ver la situación más desfavorable de actuación de las cargas, digamos, ¿no? Entonces, a mí como me están pidiendo para el tramo, ¿cuál sería la situación más desfavorable para ese tramo? Que yo cargue con carga viva solamente ese tramo y descargue los otros tramos, digamos, de carga viva, que en este caso los otros serían los voladizos, ¿no? Entonces, esta es la situación más desfavorable para el tramo, que la carga viva en su totalidad esté actuando, pero solamente en el tramo. Y los demás tramos, los voladizos, si es que hubiera voladizos, los descargo, ¿no? Esto ustedes ya más o menos lo han visto cuando hicieron el práctico número 1, ¿no? Cuando hicieron el práctico número 1. Entonces, esta actuación de la carga viva y la carga viva puntual ahí, obviamente, me va a dar lo máximo en el tramo, lo máximo de momento en el tramo, que es el que me interesa a mí para proceder al diseño de mis armaduras, ¿no? Y bien, si a mí me pidiera el voladizo, obviamente yo cargo el voladizo con carga viva, ¿no? Cargo los voladizos con carga viva. Si es que me pidiera el diseño para el voladizo, por ejemplo, ¿no? Y descargo el tramo de esta carga viva puntual de acá, ¿no? Descargo totalmente el tramo de cargas vivas, digamos, ¿no? Si es que me pide el diseño para el voladizo, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces una vez ya ustedes cargan, colocan la carga viva para que me genere lo máximo en el tramo, que sería si yo coloco esa carga viva solamente en el tramo. Entonces lo siguiente que hay que hacer es obtener el máximo momento para ese tramo, ¿no? Y bien, no sería necesario el diagrama de cortante, porque el diagrama de corte no voy a diseñar aún las armaduras para corte. Eso se hace cuando se quiere diseñar estribo, por ejemplo. Ahí sí se diseña la armadura para corte. Pero en este caso yo como no quiero diseñar la armadura para corte, no me interesaría, en pocas palabras, en resumen, el diagrama de esfuerzo cortante. Solamente me interesa el diagrama de momento con su máximo momento en el lugar donde me están pidiendo diseñar las armaduras. En este caso me están pidiendo para el máximo momento del tramo. Yo no sé en qué punto estará el máximo momento en el tramo, pues, ¿no? Y ahora fíjense que aquí van a tener cuidado, ¿ya? Porque esta podría ser una trampita del examen. Fíjense que en teoría nosotros podríamos pensar que el máximo momento está debajo de la carga puntual. Pero uno tiene que empezar a sospechar cuando esa carga puntual a mí no me la dan en el medio. Fíjense que aquí esta carga puntual a mí no me la dan en el medio del tramo. Si la carga puntual a mí me la dieran en el medio, por ejemplo, ¿no? Si esa carga puntual a mí me la dieran en el medio, o sea, quiere decir como este tramo tiene 9 metros, quiere decir a 4 metros. Si me la dieran a 4 metros, ahí ya yo desde ya sé que el máximo momento se va a presentar debajo de esa carga puntual. Si es que me la dan en el medio, a la mitad, mucho ojo acá, ¿ya? Porque esta puede ser una trampita del ingeniero, ¿ya? Pero cuando a mí la carga puntual no me la dan en el medio, ahí yo tengo que sospechar que el máximo momento se encuentra, obviamente, en el lado más largo a partir de la cara puntual, ¿no? Porque esta cara puntual tiene un lado a la izquierda de 5.5 y tiene un lado a la derecha de 3.5. Entonces, como el momento es directamente proporcional a la distancia, porque el momento es fuerza por distancia, uno ya sospecha que el máximo momento se encuentra en aquel lado que tiene de mayor distancia, ¿no? Desde la cara puntual, que sería a este lado izquierdo, de 5.5.
Pero para salir de duda, si es que yo quiero salir de duda y verificar eso, puedo trazar el diagrama de corte, ¿no? Si trazo el diagrama de corte, yo me doy cuenta que efectivamente en ese punto, en un punto de ese tramo, el corte se está haciendo 0. Y cuando el corte se hace 0, el diagrama de momento en ese punto llega a su máximo. Es decir, vamos a tener un momento máximo, ¿no? Vamos a tener un momento máximo. Obviamente porque ustedes saben que la derivada del momento con respecto a la distancia x es el cortante. Y entonces podemos decir que la cortante es la pendiente del momento y ustedes obviamente eso sería acordarse ya de cálculo 1 y todo eso que hayan enseñado, ¿no? Ustedes saben que cuando la pendiente de una curva, que en este caso es la curva del momento, se hace 0, entonces en este caso podemos decir que la pendiente tiene un ángulo 0, pues obviamente, ¿no? O sea, podemos decir que aquí la cortante con su pendiente es 0 y por consiguiente esa curva llega a su punto máximo, ¿no? Eso ya es criterio de cálculo 1, pero no. Ustedes solamente quédense con el criterio de el punto donde el corte se hace 0, ahí es donde está el máximo momento. Digamos. Si es que, oye, y eso nos han enseñado en isostática 2 y todo eso, pero no. Y entonces vamos a decir que en ese punto yo tengo que calcular el momento, entonces. Y esto yo, ustedes recomiendo que utilicen un programa de diagramación para que vayan verificando sus valores. Y realizándolo a mano sería de esta manera, ¿no? Primero calcular reacciones de los apoyos. Luego, como ya sé que el máximo momento está en este tramo, entonces luego que hago, hago un corte, procedo a hacer un corte en ese tramo y lo voy a tomar a partir de acá de la izquierda. Entonces, si hago un corte ahí, el diagrama de cuerpo libre es este de acá, ¿no es cierto? Este de aquí. Entonces a mí me va a interesar el cortante que está en función de X y el momento que está en función de X. El cortante porque luego lo tengo que igualar a 0, pues, ¿no? Entonces acá está la ecuación de cortante en función de X. Estas son todas las cargas que actúan en función de X. X lo estoy tomando a partir de acá y lo igualo a 0 y ahí despeja en X, ¿no? Y le da la posición de X donde ese corte, el punto donde ese corte se está haciendo 0. Luego el momento, determinamos el momento, ya una vez obtenido X, ya puedo determinar el momento en ese punto, ¿no? Y acá me da el momento, ¿no? El momento que yo he sacado aquí, obviamente. Ya sé que es un momento positivo, ¿no? Momento positivo, ¿no? 70.321 toneladas metros. Bien, una vez obtenido el valor de diseño de momento, lo siguiente que vamos a hacer es calcular nuestras armaduras, ¿no? Y como ya sabemos que es un momento positivo, ya sé que la parte traccionada está abajo y la parte comprimida está arriba, ¿no es cierto? Entonces, ya sé qué fórmula voy a ocupar para este diseño de mi formulario, ¿no? Es una viga T normal sometido a un momento positivo. Entonces, eso es lo que tengo que buscar en mi formulario para ocupar, ¿no? Y ahora vamos a definir lo que viene a ser el recubrimiento mecánico. Vamos a adoptar, como no conocemos el área de armadura ni nada de eso, vamos a adoptar el 10% de H. Entonces sería el 10% de 70, 7 centímetros. Y vamos a definir la altura útil, ¿no? D igual a H menos DS, digamos, 63. Luego, como ya sé que tengo que usar la fórmula para viga T normal, momento positivo, esperemos un ratito, ahorita vamos a facilitarnos la vida acá. Ahí estoy compartiendo pantalla. Y entonces fíjense lo que se tiene que hacer, ¿no? Vamos a ver. Como ya sé que es una viga T normal sometida a momento positivo, entonces tengo que seguir estos pasos. Lo primero que tengo que determinar es el A límite. Fíjense, por eso acá yo primero determiné el A límite. 0.3188 de Davis, donde deje esto. Entonces fíjense que la límite a mí me sale 20.084, ¿no? 20.084. Con ese valor de la límite tengo que comparar con el HF, dice, ¿no? El HF que me dio a mí el espesor del ala, fíjense que era ¿cuánto? 12, ¿no? Acá están los valores, las dimensiones, 30, 70, 60, y era 12, ¿no?
Entonces, de todo modo aquí igual lo tenía 12 y eso el A límite lo comparo con eso entonces fíjense que el A límite me está saliendo mayor a HF. Por consiguiente, ya sé que tengo este caso de aquí, tengo el segundo caso, A límite mayor a HF. Una vez que determiné que tengo el segundo caso, lo siguiente que vamos a hacer es determinar M sub 0. Entonces fíjense que determino M sub 0, ¿no? Aplicando esta fórmula nomás. FC', ya saben ustedes que es resistencia máxima a compresión del hormigón, que siempre es dato del problema. En este caso me dieron 210. Y reemplazan entonces en esta fórmula, ¿no? Todos son datos del problema. BE es 60, ¿no? El espesor del ala. Y listo, determinan el valor de M sub 0. Obviamente acá seguramente que a usted le va a salir un valor altísimo, ¿no? Le va a salir, y entonces yo para no trabajarlo con ese valor altísimo lo voy a transformar en toneladas metro, sabiendo que una tonelada metro es 1 por 10 a las 5 kilos por centímetro, ¿no? Bien, entonces fíjense que M sub 0 me sale este valor de acá. Una vez obtenido el M sub 0, lo que tengo que hacer a continuación es verificar en qué caso estoy. Si estoy en el caso de que M sub 0 mayor a MU o si estoy en el caso de que M sub 0 menor a MU. MU ya determiné que es 70.321. Entonces fíjense que MU me sale mayor a M sub 0. Por consiguiente ya sé que estoy en caso 2, en este caso de acá. Y entonces, una vez que ya determiné que estoy en caso 2, lo que voy a venir a hacer es determinar el momento límite, el momento de referencia límite, que es el que me va a decir a mí si yo necesito armadura de compresión o no necesito armadura de compresión. Y entonces determino ese valor de momento límite. Entonces, fíjense que aplico esta fórmula, todo es conocido por si acaso, al límite lo que determinamos son este valor acá que hemos determinado acá. Y no hay misterio aquí, es aplicar la ecuación, todos los datos son conocidos, y entonces me da un valor de momento límite correspondiente a esto de acá. A este momento límite, fíjense, acá, ¿no? Con ese valor de momento límite yo tengo que verificar si necesito armadura de compresión o no necesito armadura de compresión. Entonces yo lo verifico con el momento último. Y fíjense que en este caso el M límite me está saliendo mayor al momento último. Por consiguiente, ya yo sé que no necesito armadura comprimida. Y entonces, si no necesito armadura comprimida, lo que tengo que hacer a continuación es aplicar esta primera fórmula y determinar la posición de A, ¿no? Y entonces fíjense que eso es lo que hice, ¿no? Aplico esa fórmula y determino la posición de A, ¿no? Luego, determinada la posición de A, la posición del eje neutro, aplicamos esta segunda fórmula y determinamos el área de armadura requerida, ¿no? Entonces aplico la segunda fórmula y determino el área de armadura requerida, que fíjense que me ha salido esto de acá. Y de esta manera es como se va ocupando este formulario, ¿no? De todos modos, ustedes ya mientras vayan practicando van a ir adiestrándose más en eso, digamos, ¿no? Y bien, ahora una vez determinada el área de armadura requerida, lo siguiente que hay que hacer es definir la armadura mínima, ¿no? La armadura mínima. Y entonces ya saben ustedes que la armadura mínima es el mayor de estos dos valores. Cuando hablamos de la base que se toma aquí, siempre viene a ser la base del alma, ¿ya? El BW, siempre viene a ser el BW. Nunca se toma el BE, la base del ala, aquí ya. Y entonces reemplazamos y de estos dos, obviamente ya sabemos que tomamos el mayor, ¿no? En este caso me sale esto. Esa armadura mínima la comparo con la de acá, ¿no? Con esta armadura de acá. Entonces me está saliendo que esta armadura requerida por la carga es mayor a la mínima, correcto. Ya ustedes saben que si fuera menor, se adopta directamente la mínima. Luego vamos a definir la armadura de percha, ¿no? Donde la armadura de percha es el 30% de la armadura mínima, ¿no? El 30% de esto de acá. ¿No? Si es que aquí, por ejemplo, me salió que no necesita armadura comprimida, pero se coloca una mínima, digamos, ¿no? Que sería la de percha. Esa armadura que se llama armadura de montaje, generalmente está dada para que el estribo agarre en esa parte, ¿no? Para que el estribo cuelgue, podríamos decir, ¿no? Y aquí tenemos entonces el área de armadura de percha, ¿no? Luego verificamos si nuestra viga es de gran altura y si ese fuera el caso, vamos a colocar armadura de piel, ¿no?
Entonces, fíjense como nuestra altura de viga es 70 y dice que para todas alturas mayores o igual a 60 se pueden considerar como viga de gran altura y por consiguiente necesito yo armadura de piel. No, en este caso 70 mayor a 60 necesito armadura de piel. Y con esta formulita determino esa armadura de piel, ¿no? Acá fíjense que tenemos la armadura de piel. Y entonces, una vez ya calculada tanto la armadura principal en tracción, que es esta, la armadura de montaje en compresión, y si necesita la armadura de piel, ya tengo todas las áreas de mi armadura que necesito, comprimida, traccionada y piel. Y lo siguiente que hay que hacer es determinar la cantidad de barras que voy a ocupar, pues, ¿no? O sea, el diámetro y la cantidad de barras que voy a ocupar. Entonces, ya saben, ya sabemos que podemos apoyarnos en esta fórmula para determinar la cantidad y aquí obviamente tenemos que ir tanteando el diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Para un fierro de 25, aquí ya vamos a corregir, yo el tanteo lo hice para fierro de 25, ¿ya? Entonces, vamos a decir que si yo necesito un fierro de 25, o si coloco un fierro de 25, me va a dar, aplicando esta formulita, AT, la armadura requerida, me va a dar que yo necesito 5.63 un barra, ¿no? Aquí. Pero yo no le puedo poner 5.63 barra, digamos, no existe 0.63 barra, digamos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es redondearlo. Entonces lo redondeo a 6, digamos, 6 barra de 25, ¿no? Y entonces fíjense que esta de acá es la armadura requerida y esta de acá es la armadura a colocar, la armadura que voy a colocar. Entonces siempre obviamente la armadura a colocar tiene que ser un poco mayor a la requerida. Tampoco tiene que pasarse con mucho para que no sea algo antieconómico lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí la diferencia entre ambas es de casi 2, ¿no? Entonces seguramente que hay otra distribución de fierro que a mí me salga más económica, ¿no? Y ustedes pueden verificar eso, si hay otra distribución de fierro que les salga más económica. Es decir, que esta se acerque lo más posible a esta de acá, ¿no? Que siempre sea un poquito mayor, pero que se acerque lo más posible. En este caso está correcto también lo que yo hice. Nada más que, como les digo, puede que haya otra combinación de fierro que salga un poquito más cerca a esta, ¿no? Eso tiene que ver también con la cantidad de fierro que voy a utilizar. Tampoco, digamos, yo puedo agarrar y decir, voy a colocar fierro de 12 milímetros y me salen 20 barras de 12 milímetros y esto me sale, por ejemplo, ¿no? Me sale 27.68, digamos. Si bien se está acercando, pero la cantidad de barras que le voy a colocar es irracional, digamos, ¿no? Eso igual hay que tener cuidado, digamos, porque imagínense meter 20 barras en esa sección de ahí, sería una densidad grande de fierro, digamos. Por eso igual que uno tiene que ir jugando entre la cantidad de barras que estoy colocando y el área, ¿no? Entonces, en ese caso, lo más razonable sería lo que yo estoy haciendo, si es que comparamos estas dos, ¿no? Por ejemplo, no sé si serán 20, ¿no? Si comparo entre 20 de barra de 12 y 6 barra 25, por la cantidad de fierro, esta ya viene a ser la antieconómica, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo que con 8 barra de 20 se acerca más que esto, ya, digamos, 2 barritas de más ya compensa, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero a ver ustedes si es que cuando practiquen buscan una distribución, por ahí se acercan más a esto y no con tanta diferencia de cantidad de barras, ¿no? Y armadura de percha, 2 fierros de 10, vamos a decir, que me da un área correspondiente a esto, que voy a llenar esa armadura. Y para la armadura de piel, 3 fierros de 8 milímetros por cara le vamos a colocar, ¿no? Bien, una vez que ya tengo la cantidad de barras y el diámetro de las barras, lo siguiente que vamos a hacer es distribuir de una manera correcta nuestras barras, ¿no? Entonces esa distribución correcta, obviamente que la verificación la tengo que hacer con respecto al fierro traccionado o a la armadura traccionada que está en la parte inferior porque es la armadura que tiene mayor cantidad de fierro, pues, ¿no? La armadura que me va a dar mayor densidad de fierro, podríamos decir, que es la que está en la parte inferior, ¿no? En la parte traccionada, parte inferior. Y entonces esa distribución correcta de las barras va a estar en función ¿de qué? De la separación, ¿no? La separación mínima que tienen que tener las barras para que mínimamente el agregado grueso de mayor tamaño pase por las aberturas que se van a quedar entre las barras y no me queden a mí huecos o
o coquera que se conocen acá, que son aberturas que quedan cuando desencoframos esta viga, ¿no? Y ahí obviamente quedan esos huecos y el fierro al descubierto, digamos, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, hay que verificar la separación igual, ¿no? Y entonces vamos a tomar como la separación mínima entre el mayor de estos dos valores, ¿ya? O 2.5 centímetros o el diámetro de la barra mayor, que en este caso el diámetro de la barra mayor también 2.5, ¿ya? Porque es un fierro de 25 milímetros. Y entonces me sale a mí esto, el mayor de todos los agarro, ¿no? Que sería 2.5. Una vez obtenido el 2.5, lo que procedemos es a determinar la separación, ¿no? Y la distribución que yo voy a adoptar es colocando 4 barras de 25 en una primera fila y adoptando una segunda fila con 2 barras de 25, ¿ya? Seguramente si usted, porque siempre nuestra primera opción es colocar toda la barra en una primera fila. Pero seguramente que si ustedes hacen, por ejemplo, ¿no? Hacen la verificación de la separación, les va a salir que esa separación, si es que colocamos todo en uno, es menor a esta, cosa que no puede suceder, ¿no? Pero lo pueden verificar ustedes, digamos. Entonces ahora yo adoptando esto, la separación me salió esto, ¿no? 4.8. La base que es 30, menos le quito los dos bordes hasta, hasta donde comienzan las barras, 2.8, ya que es 2 del recubrimiento libre y es 8 milímetros el estribo o 0.8 centímetros, ¿no? Y 2 porque tengo acá y tengo acá, ya esto lo hemos visto. Menos le quito el diámetro de todas las barras, 4 por 2.5, porque son fierro de 25 milímetros, 2.5 centímetros, y eso sobre el número de espacio, ¿no? 1, 2, 3. Y listo, 4.8. Cumple. Entonces quiere decir que está correcta mi separación. Y una vez que ya verifican que cumple, proceden a hacer su distribución, ¿no? Este cálculo que ya yo hice acá es correspondiente a hormigón 2, ya todo esto, así que solamente nos interesa hasta aquí. Y ustedes solamente lo que van a hacer es mostrar el detalle nomás, ¿ya? O sea, van a decir 2 barras de 8, 3 barras de 8 por cara en la parte piel, acá 2 barras de 8 en la parte comprimida, y vamos a decir acá, esto de acá, procedemos a detallar nuestra armadura traccionada, ahí, que son 6 barras de 25, ya. Nada más, ya. Ahí llegaríamos nosotros acá, digamos, detallar la sección de qué cantidad de barras estoy ocupando y todo eso, ¿ya? Lo demás que yo hice acá, ya eso es correspondiente a H2, ya que lo van a ver ustedes el otro semestre, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan ahí? ¿Alguna duda? Que mostraste. No hay que estar con unas medidas verticales. Ujú. ¿Es ¿Ya? necesario que las coloquemos igual? No, es que esto ya yo lo hice para determinar el recubrimiento mecánico real, ¿no? O sea, nosotros inicialmente adoptamos recubrimiento mecánico el 10% de H, ¿no? Y acá estas medidas son para determinar el recubrimiento mecánico real. Pero este cálculo, vuelvo a mencionar que este cálculo que yo hice acá es para hormigón 2, digamos, ¿no? Porque en hormigón 2 ya yo necesito las alturas reales, digamos, ¿no? Recubrimiento mecánico real y altura útil real, digamos, porque luego ya cuando yo calcule inercia, o sea, calcular inercia, los valores de inercia, porque acá ya se controla lo que es la deformación que tiene la viga, entonces esas alturas útiles reales es indispensable tenerla, digamos, ¿no? Ya con la distribución de barra. Pero ese patch 2, repito, ustedes solamente esto de acá omitan, digamos. Aunque pueden ver que, por ejemplo, en su caso de ustedes que le daba la distribución de barra, digamos, y le pedía calcular el momento último, estas son las alturas que pueden utilizar, digamos, ¿no? Ahí fíjense, ¿no? Porque creo que en el práctico número 2 ustedes le daban la barra y le pedía calcular el momento último, ¿no? Ahí esas medidas son las que pueden usar, ¿no? Siempre la separación entre fierro y fierro es 2.5 y 2 no sé quién me preguntaba que no tenía estribo y todo eso, siempre se considera con estribo, ¿no? O sea, los 2.8 ahí, digamos. Pero este cálculo de acá es innecesario, solamente ustedes tienen, como les mencioné, tienen que detallar nomás, tienen que detallar la cantidad de armadura que han usado nomás. Para H1, ¿no? Ya en H2 van a aprender a hacer lo demás que vieron más adelante. Solamente acá detallan nomás ustedes. Aquí, ¿cuántas barras eran? Eran 6.
Como veníamos haciendo, pues solamente detallamos nomás. ¿Ya? Ya está bien. Una pregunta más, para calcular la distancia de la línea neutra, vi que multiplicaste por 10 a la 5. Sí, Ya. ese creo que era. Ajá. Sí, sí, sí. Acá, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, Sí, sí. 70 por 3 por 10 a la 5. Sí. Claro, lo que pasa es que este momento último de aquí, eh, lo tengo como 70.321 toneladas metros. Y como todas estas unidades de acá, yo la estoy poniendo en centímetros, en kilos y en centímetros, porque acá 210 kilos sobre centímetro cuadrado y las dimensiones en centímetros. Entonces me urge a mí colocar esta tonelada metro en kilo por centímetro. Entonces yo sé que una tonelada metro equivale a 1 por 10 a la 5 kilo por centímetro. Ah, ya, ok. Entonces aquí esto se va con esto y por consiguiente yo voy a tener, para no trabajar con el chorrango, yo lo puedo dejar en notación científica nomás. Entonces 70.32, 1, digamos, podríamos decir, por 10 a la 5 lo dejo en notación nomás, para no trabajarlo con el chorrango porque me va a salir un valor grande. Kilo por centímetro. ¿Ya? Así. Es ahí donde sale esto. Ya, ¿Listo? está bien, gracias. Ya, listo. Entonces ahí vamos a quedar. Buenos días, Fabio. Una consulta. Ya. ¿Cómo sería para una sección? Aquí, bueno, aquí ya podemos aplicar lo que son secciones huecas o todavía, Fabio, o me estoy Claro. adelantando. Como expliqué hace ratito, pues, que es lo que lo mencioné yo, que una sección hueca usted imaginariamente y le va a funcionar igual, la pueden adaptar a una sección T, digamos. ¿Qué le dije yo hace ratito? Le dije cuando les expliqué la fórmula, ¿no? Le dije que, por ejemplo, nosotros tenemos una sección hueca ahí y esta sección hueca yo la puedo adaptar a una imaginariamente y puedo utilizar también porque cumple la fórmula para secciones T, ¿no? Para vigas T, como veíamos nosotros, porque yo le decía a ustedes que aquí, por ejemplo, esto que tenga B1 y esto de acá que tenga también B1, y entonces vos, digamos, decís, pero si estas dos bases yo las junto, así de manera imaginaria, ¿no? Porque no es que nosotros la vamos a juntar, pero va a cumplir igual si yo la pongo a trabajar esta sección de esta manera, digamos, ¿no? Así, digamos. Pues, por ejemplo, ¿no? Con esta base que le pongo como yo denomino a la viga T nomás, ¿no? BW, B1 más B2, por ejemplo. O sea, sumo ambas bases, pues, ¿no? Y esta de acá, y B, digamos, ¿no? Que si yo la adapto a una viga T, BW, por ejemplo, ¿no? Y esto de aquí, que es el espesor de todo este bloque, digamos que vos tengas una altura, un espesor que te den, por ejemplo. Entonces ahí ya yo, si lo adapto como una viga T, sería HF igual a E, ¿no? Ya les decía, pero, ¿no? Entonces fíjate como que cuando actúa un momento positivo, por ejemplo, la parte comprimida está arriba y la parte traccionada abajo, digamos, ¿no? Entonces la parte comprimida va a estar en toda esta zona, digamos. Y hay que usar ni más ni menos que la fórmula para secciones T, ¿no? Simplemente adaptarlo nomás, adaptarlo a como si fuera una sección T, digamos, nada más. ¿Ya? Así, digamos. Así, así. Ya, gracias, ¿Listo? Fabio. Sí, sí, gracias por la explicación otra vez. Va a disculpar. Ya. Listo, joven, entonces ahí vamos a quedar, ¿ya? Ahí vamos a quedar, entonces la ayudantía de hoy reemplaza la del viernes ustedes van a pasar nomás con el ingeniero. Y bueno, vayan estudiando, pero no es nada complicado, simplemente que ustedes tienen que ir practicando nomás, viendo cómo aplicar los formularios y todo eso, y ya vieron obviamente que lo más difícil acá puede ser la parte isostática, ¿no? Que el ingeniero no se los complica, o sea, no le da estructura 3D ni nada. Ay, papá, si te molesto, ¿será que lo puede pasar lo avanzado al grupo? La ¿Sí? diapositiva. Diga. ¿Cómo?
No ¿Será que sé. lo puede pasar la diapositiva al grupo? Ya sí, lo voy a pasar. Me olvidé el anterior, pero sí, hoy día el Sí. mismo lo ya. Ese el formulario de las vigas T que mostraste ahora, ese creo que no lo pasaste, solamente pasaste los anteriores para las vigas rectangulares. Sí, el formulario ese todavía no lo he pasado porque recién hace ratito lo hemos avanzado, ¿no? Anteriormente no habíamos avanzado Viga 3, pero ya como ya lo avanzamos, ya se lo puede pasar. Ya, gracias. Listo. Vamos a quedar entonces, espérenme un ratito, voy a imprimir lista acá. A ver. Vamos a ver, son 75. Lo repetido. Ya, listo, ya la verifiqué.